Silencio, por favor. Muchas gracias por su presencia. Hemos convocado esta rueda de prensa en la cual se van a admitir preguntas que ustedes quieran y en la cual se va a distribuir el documento o los documentos necesarios para hablar con seriedad al pueblo ecuatoriano, a través de ustedes, por supuesto. Desgraciadamente para el gobierno nacional, pero felizmente para el pueblo ecuatoriano y los que defendemos los derechos constitucionales, el día 6 de junio, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas dictaminó, esto es, resolvió, esto es, decidió, después de 8 años, condenar al Estado ecuatoriano por la vulneración de los derechos constitucionales de los hermanos Roberto y William Isaías Dazú. Los condena por la vulneración al debido proceso, que es un derecho reconocido tanto por los pactos internacionales como por la Constitución de la República del Ecuador, cuando se expidió el mandato constituyente número 13, por el cual frustró la tutela judicial efectiva de los hermanos Isaías de todos los procesos de incautaciones que sufrieron. Y esa vulneración de los derechos constitucionales a través del mandato 13 conlleva que la Organización de las Naciones Unidas, esto es, el Tribunal del Mundo, condene al Estado del Ecuador textualmente a dar una plena reparación a los hermanos Isaías que fueron afectados por la vulneración de sus derechos. Y esa plena reparación, que significa reparación integral, y su nombre lo indica, es reparación económica, es reparación jurídica y es reparación moral. Eso ordena la ONU al Ecuador, porque es un fallo vinculante, que en 180 días le informe sobre todos los actos y acciones ejecutadas por el Estado del Ecuador para reparar esos derechos. Por lo tanto, las acciones que deba tomar el gobierno nacional, entre otras, lo que les pide la ONU en el fallo, es que difunda el dictamen, es decir, que lo haga conocer textualmente a todos ustedes para que ustedes y el pueblo ecuatoriano tome conciencia de que hay un tribunal internacional que sí protege y precautela los derechos de las personas cuando son violados por los gobiernos autoritarios. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros el día de hoy, a distribuir entre ustedes el texto completo de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas para que ustedes vean la verdad, veracidad, confirmación de una verdad que 8 años han buscado los hermanos Isaías en el Tribunal del Mundo, repito, internacional. No se olvide que es una votación unánime. Esto es 18 países, 18 juristas, 18 especialistas, 18 expertos de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Japón, Israel, han consignado sus votos a favor de este fallo. Y con un voto salvado, que es más fuerte todavía y que le indica más vulneraciones de los derechos constitucionales. Esa es la verdad y está dicha en forma textual y expresa. La distorsión con la que se ha querido en una rueda de prensa por el señor canciller, que entiendo que no es obra de él, sino de abogados irresponsables, de abogados que han querido acomodar con verdades a medias, con transcripciones cortas, el fallo, han querido dar la impresión de que el Ecuador no ha sido condenado y que más bien los hermanos Isaías son los que han perdido el juicio, cuando aquí textualmente dice lo contrario. En cuanto al proceso penal, jamás, cuando se fue el 12 de marzo del año 2008 a la ONU, no existía ni siquiera esa fecha sentencia de casación. El proceso penal no estaba en juego, no hay que engañar, hay que decir la verdad. Las vulneraciones al debido proceso, dice la ONU, no las van a cuestionar ninguna
de las aplicaciones de leyes hechas en el Ecuador por los tribunales nacionales. No se consideran jueces de cuarta instancia. Por lo tanto, no van a decir si estuvo bien o estuvo mal. No obstante, que ustedes leerán, repiten una por una las violaciones al debido proceso que sufrieron las hermanas Isaías. No se pronuncian en consecuencia ni a favor, ni se pronuncian en contra. Pero en definitiva, condenan. Y voy a leer, señores, con el permiso y la venia de ustedes para mayor ilustración, la parte textual. Punto 8. El Comité de Derechos Humanos, actuando en virtud del artículo 5 Pucotrat, etc., dictamina significa resuelve, decide, que el Estado parte, el Ecuador, violó el derecho de los autores, los hermanos Isaías, bajo el artículo 14.1 del pacto, a un proceso con las debidas garantías en la determinación de sus derechos y obligaciones. Textual. El 9. De conformidad con el artículo tal, el Estado Ecuador tiene la obligación de proporcionar a los autores un recurso efectivo en cuyos derechos reconocidos en el pacto hayan sido violados. En consecuencia, el Estado parte debe asegurar que los procesos pertinentes cumplan con las garantías de conformidad con el artículo del proyecto. Y finalmente dice que los condena a una plena reparación. Cuando ustedes lean el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales del Ecuador, verán que la reparación significa la situación patrimonial de los Isaías al día 7 de julio del 2008. Y eso implica devolución de todos los bienes confiscados que no hayan sido vendidos o cedidos, la indemnización por equivalente de todos aquellos bienes que hayan sido cedidos o vendidos, y finalmente la reparación moral, que es la publicación de este fallo para que el continente americano y el mundo entero sepa en qué consistieron las vulneraciones a los derechos constitucionales. En consecuencia, debo decir, en honor a la verdad, después de que el gobierno, a través del señor canciller, ha dicho una versión que no responde a la verdad, era nuestra obligación ante ustedes, entregándoles los documentos para que aprecien la veracidad de lo que acabamos de informar. Y nosotros sí estamos abiertos a cualquier pregunta que se nos quiera hacer. Bueno, doctor, creo que la primera pregunta sería, lógicamente, ¿cómo explican ustedes la declaración de esta mañana del canciller, en la que, cito textualmente lo que él leyó, él decía que en tramitación del proceso no se vulneró los derechos a ser juzgados sin dilaciones indebidas, los derechos de los hermanos Isaías, y que se confirma que los jueces han atendido todos los requerimientos procesales, en particular del penal? Eso leyó el canciller esta mañana. Sí, yo quisiera que cuando usted lea el fallo se dé cuenta de lo que él dice. El fallo lo dice poniendo después de eso, coma, según el Estado Ecuador. Según el Estado Ecuador. No son versiones de ellos. Esa no es el pronunciamiento. No es el pronunciamiento. Pero en cambio, yo sí le pido que cuando usted reciba este fallo, que lo van a recibir, vean las palabras textuales de los numerales 8, 9 y 10, donde está la condena al Estado del Ecuador por la vulneración de los derechos. Y más aún, la orden de reparación integral. Esa es la verdad. Y podemos confrontarla. Ahora, yo no creo que el señor canciller lo haya hecho él, porque no es abogado, entiendo que no es abogado, no parece ser abogado. Lo ha hecho algunos asesores, me imagino, de la Cancillería, sin conocimiento alguno de qué es lo que estaban escribiendo. O hubo mala fe. No hay otra alternativa. Pero no se puede mentir de esa forma. ¿Y cómo se haría, lograría completar esa reparación que usted indica, dice el fallo, considerando que están pronunciados en el sentido totalmente contrario? Bueno, le toca al Estado ecuatoriano y a nosotros, por supuesto. De acuerdo con el artículo 101 del reglamento al protocolo facultativo del Pacto Internacional, Ginebra, la ONU nombra un relator que monitorea la ejecución del fallo, desde su inicio. Ese que pasaría a ser, en otras palabras, el juez ejecutor, es el que va observando si se va cumpliendo o no se va cumpliendo, o si está organizando el Ecuador una reparación o no. Por lo menos el señor canciller dijo esta mañana, si mal no recuerdo, en su malhadada rueda de prensa, que el comité que existió, dice, fíjense que reconoce, el comité considera que existió una afectación del derecho a un proceso con las debidas garantías, que no lo tuvieron. Y en consecuencia dice que en 180 días le informarán
a Ginebra qué han hecho para la reparación de eso. Pero no les dicen a ustedes, como deberían decir, a qué están obligados. ¿Qué es lo importante? Están obligados, después de que el mandato 13 está declarado contrario al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la nulidad. La nulidad del mandato 13 conlleva la ineficacia de la resolución de incautaciones. Y al ser las resoluciones de incautaciones nulas también arrastradas o llevadas por el mandato 13, inmediatamente se vuelve la reparación patrimonial una realidad, que es a lo que condena este fallo. Doctor, la reparación moral que usted cita, con declaraciones como las de esta mañana, harían presumir que es un tanto lejana, ¿no cree usted? Y la reparación patrimonial de no darse, ¿cuál sería la alternativa o el siguiente paso que harían los señores Isaías en torno a eso? Muy bien, nosotros creemos que las declaraciones del señor canciller serán desmentidas por algún funcionario del gobierno responsable, ¿no? Porque no creo que esas mentiras de ese tamaño, de esa dimensión, y viendo ustedes y el pueblo ecuatoriano este fallo, vayan a mantenerse. Saldrá alguien de un nivel ejecutivo alto a decir que hubo un error en la interpretación o hubo un error en la difusión que le dieron a esa interpretación. Espero. Pero si no es así, hay formas de hacer ejecutar un fallo del Tribunal del Mundo. No nos olvidemos que no es un tribunal cualquiera. Es la Organización de las Naciones Unidas. Es un dictamen inapelable. Inapelable, vinculante, obligatorio, ya no hay nada más que pronunciarse, solo se publica en el informe anual del mes de octubre, donde queda el fallo como precedente jurisprudencial, lastimosamente para el Estado ecuatoriano, pero felizmente, repito, para los defensores de los derechos humanos. En cuanto a nosotros, seguiremos esperando un tiempo prudencial que el Estado ecuatoriano, a través de portavoces responsables y con credibilidad y con responsabilidad, informen cuál va a ser el procedimiento que seguirá el Estado para la reparación. ¿Existe algún tiempo para que se designe a este juez ejecutor que tiene que efectivamente hacer cumplir lo que ordena la sentencia? Yo creo que sí, existe el plazo. Nosotros vamos a pedirle a la Organización de Naciones Unidas, en el momento indicado, que aplique el artículo 101 del reglamento del protocolo facultativo y designe el juez, el relator se llama, pero que es el juez ejecutor del dictamen. Ahora, ¿tienen alguna idea, ya han hecho algunos cálculos de cuánto es lo que se tendría que devolver en el patrimonio y con los que tengan que resarcirle el Estado a los hermanos ahí? No, cálculos exactos no hay, pero ustedes acuérdense de que el propio gobierno nacional ha dicho que las confiscaciones ascendieron a la suma de 765 millones de dólares, que con intereses más pérdidas y todo, hablemos de algo aproximado de 1.000 millones de dólares que está condenado el Estado ecuatoriano a reparar. Doctor, para aclarar, una cosa es el fallo sobre que no se ha respetado el debido proceso y otra cosa es la sentencia. ¿Cómo queda aquí? No, es uno solo. Es uno solo. A ver, para ustedes que van a recibir esto, ustedes leerán a partir de la página 13 lo que se llama deliberaciones del comité. Antes son antecedentes. Y van a ver lo principal. Cuando lean en la página 14, examen de la cuestión de fondo, ahí está todo. Todo lo necesario de cómo deciden. Esa decisión que equivale a una sentencia cuasi judicial de efectos obligatorios para el Estado ecuatoriano es lo que ustedes tienen que chequear para que lo adecuen a la versión que ha dado el señor canciller, hecho por abogados irresponsables, y la versión que hemos dado nosotros con documentos en la mano textuales. ¿Qué pasa con los bienes que fueron incautados y que fueron vendidos? A ver, cuando uno sufre una pérdida patrimonial en forma ilegal o inconstitucional, si a mí me quitan las cosas, me las tienen que devolver. Y me dicen, pero no te las puedo devolver porque ya me deshice de ellas, ya las vendí, ya las cedí, ya las transferí. Muy bien, estás obligado entonces a pagarme en dinero en efectivo el equivalente a ese patrimonio. Y si hay otros bienes que no han sido vendidos, que no han sido cedidos, que no han sido transferidos, me los devuelve íntegro. O sea, me devuelve el paquete accionario, si son personas jurídicas, de esos bienes. Eso es por compensación. Entonces, esas pérdidas patrimoniales así se reparan. Y repito, queda flotando la reparación moral, que es la reparación reconociendo el Estado que vulneró los derechos el día con el mandato constituyente en julio del 2008.
Doctor, perdón, si cabe que la pregunta, ¿cómo queda el asunto de la extradición que tanto se ha hablado de los señores? Bueno, veamos lo siguiente. Yo les doy los elementos y ustedes saquen las conclusiones. 5 veces se ha pedido la extradición. 5 veces ha sido negada la extradición. Pregúntese por qué. Porque el gobierno, que es sujeto pasivo de la extradición en este caso, le dice: cúmplame, señor Estado, con el convenio de extradición y dígame dónde está el peculado en el caso Isaías, dónde está que se extrajeron el dinero, se llevaron el dinero y dónde depositaron el dinero. Eso pide el Estado, como es normal, eso lo exige el convenio. Y el Estado hasta la fecha ha podido hacerlo. ¿Por qué? Porque no existe. Ni siquiera las sentencias penales, cuidado, ni siquiera las sentencias penales hablan de apropiación de fondos. Nunca se habló de apropiación de fondos. Por eso que no puede haber extradición. Por eso ya no pasa de ser sino verbalismo político, sobre todo ahora lo van a aumentar, quizás por la campaña electoral que se avecina. Pero no le damos ninguna seriedad a esos pedidos. Y reiterando el tema de la sentencia, ¿cómo queda? La sentencia penal. Ajá, sí, la sentencia A ver, penal. no te olvides, y te cito de una vez, anticipándome y sin conocimiento incluso de mi cliente, tomándome ciertas atribuciones. Te cito el artículo 658 del Código Orgánico Integral Penal. Y te pido que lo unas con la decisión del dictamen de remitir en ese proceso penal a los tribunales ecuatorianos la resolución de las interpretaciones arbitrarias que se dieron en el proceso penal. Y lo remite, y esa remisión a los tribunales nacionales se configura en el artículo 658 del Código Orgánico Integral Penal, que es el recurso de revisión por errores de hecho, arbitrarios y de mala aplicación del derecho. Con todo este accionar jurídico que parece de favor de los Isaías, entonces pronto que ellos puedan venir al país. Bueno, eso es una decisión que no está todavía ni siquiera en comento, porque el efecto de la sentencia condenatoria en este gobierno es inalterable. Y no creemos que se altere en este gobierno, ¿no? Así que eso de sacrificar la libertad en base del principio de inocencia es una cuestión que yo no la recomiendo a ningún cliente, por si acaso. Y peor cuando la orden de prisión es injusta e inconstitucional. Bien, gracias a ustedes. Así es. Yo ya estaba condenado a desaparecer de la prensa.